Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí conmigo a otro nuevo tutorial de Time Game. Yo soy José Luis Atienza, la persona como siempre encargada de guiaros a través de estos tutoriales y como es habitual pues mando un cordial saludo a todos en general, tanto suscriptores como los que nos visitáis por primera vez y sobre todo a nuestro patrocinador Modcenter. Bueno, pues a continuación os traigo lo que es un tutorial una vez más dedicado a lo que son las consolas retro, pero en esta ocasión le ha tocado a la Game Boy Advance SP. Lo que vamos a hacer será un cambio de pantalla. Estamos hablando de una pantalla también retroiluminada, pero con 10 niveles de brillo, es decir, este es el modelo IPS V2, ¿vale? Esto es bastante sencillo de hacer, prácticamente lo que vamos a necesitar será el destornillador de 3 puntas, típico de Nintendo, un destornillador de Estrella o Philips de 2 milímetros y luego pues unas pinzas para ayudarnos a la hora de tener que manejar lo que son los cable flex y como no, claro, un soldador de estaño. Bueno, esto lo vamos a dejar de momento a un lado porque primero tendríamos que desmontar lo que es la consola. Le damos la vuelta y vamos a quitar estos 4 tornillos. 1, 2, 3 y 4. Y este también 5. Bien, con estos 5 tornillos ya quitados los dejamos a un lado. Ahora ya hacemos uso del destornillador de Estrella. Quitamos lo que es la tapa de la batería. Quitamos lo que es la batería, también la dejamos a un lado y ahora cogemos otra vez el de 3 puntas y quitamos este de aquí. Vale, con esto ya quitado, ahora sí podemos abrir lo que es la consola. Tiramos hacia arriba con cuidado, dejamos a un lado lo que es la carcasa inferior y cogeremos otra vez nuevamente el destornillador de Estrella. Y ahora vamos a quitar este y este. Ahora sí que hay que tener mucho cuidado porque ahora sí que vamos a tener el cable flex en el otro extremo. Tiramos así despacito y vamos a desconectar. Cogemos por ejemplo el destornillador, sujetamos con la mano la placa para que no se vaya y hacemos un poquito de palanca aquí y en este lado. Si no, con la uña también podríamos. Y ya tenemos fuera lo que es la placa. Aquí lo que vamos a encontrar también es un tornillo de Estrella, lo quitamos. Así caerá lo que es esta tapita. Ahora toca desamblar lo que son las dos mitades. Cogeremos el destornillador de Estrella, por ejemplo, y por este pequeño hueco vamos a hacer un poquito de presión, pero eso sí, siempre frenando, porque si no se nos va a ir muy hacia adentro y a lo mejor podemos hacer algún daño. Entonces pondremos los dedos aquí, ¿vale? Estos dedos los ponemos aquí, apoyamos y hacemos presión. Bien, ahora tiramos un poquito hacia arriba para poder separarlas. Sacamos si queremos el cable flex también. Y ya lo tenemos separado. Bueno, dejaremos a un lado la carcasa intermedia y nos vamos a centrar en la parte superior. Esto, bueno, para abrirlo tendríamos que quitar estas tapitas de goma. Bien, una vez quitadas todas las tapitas, vamos a ir quitando también los tornillos de Estrella. Y ya tenemos fuera lo que es la pantalla original. La dejamos a un lado. Bien, pues ya una vez desmontado por completo todo, nos hemos centrado en la parte superior y lo que haremos será quedarnos con la carcasa superior frontal, es decir, la que tenemos en la imagen. Lo que vamos a hacer ahora será ya coger los repuestos, que en este caso yo tengo con el cristal rojo, que se lo hemos tenido que cambiar porque el cliente lo quería así. Y lo que haremos será fijar lo que es el cristal a la parte superior delantera. Eso lo vamos a hacer con cinta adhesiva de doble cara.
Esto realmente es para que así el cristal pues no se mueva. Quitamos lo que es la parte superior del adhesivo y ahora sí que ya podemos llevar al sitio lo que es la pantalla. Bien, pues esto ahora de momento ya está. Ahora lo que vamos a hacer será preparar lo que es la parte superior trasera, es decir, la que tenemos en la imagen. En este caso lo que hay que hacer es rebajar todo este canto, porque si no, no vamos a poder cerrar lo que es la pantalla. Nos va a golpear ahí, entonces no nos deja cerrar lo que es la carcasa. Eso lo vamos a hacer con una Dremel, un taladro o mini taladro, como lo llaméis. Bueno, pues ya tenemos preparado lo que es el taladro, le hemos puesto una punta para rebajar, es una punta que ya está preparada para este tipo de trabajo, tanto madera como plástico. Y en el caso de que no tengáis este tipo de punta, pues podéis utilizar también una punta de lima. Lo que pasa es que con esto vais a ir mucho más lento. Si no, pues también podéis utilizar lo que es pues una broca normal y corriente. La ponéis y irá comiéndose lo que es el plástico. Así que vamos a empezar con el trabajo. Bueno, pues ya tenemos rebajado lo que es el canto. Vamos a repasarlo un poquito con la cuchilla para dejarlo más liso. Bueno, yo creo que esto ya está. Vamos a hacer una prueba. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos lo que es la pantalla colocada. Hemos hecho el rebaje de la carcasa trasera y ahora toca llevar lo que es el chip a su sitio. Esto lo primero que vamos a hacer será conectar este interface que tenemos aquí con la placa del chip. Ya lo tenemos y ahora lo vamos a pegar ahí, donde está justamente ahora, lo vamos a dejar pegado. Eso lo vamos a hacer con un poquito también de adhesivo. Y ahora sí que ya lo dejamos pegado. Bueno, siguiente paso será ya empezar a cerrar lo que es la carcasa. Vamos a darle una pequeña ondulación aquí. Vamos cerrando. Y si queremos ya podemos poner también lo que son las tapitas de goma. Siguiente paso será soldar un punto justamente en este lado, que vemos como se ve una especie de circulito. Eso lo vamos a rellenar ahora mismo de estaño. Ahí lo tenemos ya preparado. Cogeremos lo que es la parte intermedia ya para pasar lo que es el cable. Si queremos ponemos también ya el pasador este. Ponemos si queremos la tapa también. Vamos a empezar ya a colocar lo que son los componentes de la carcasa intermedia, es decir, botoneras, altavoces, etc. Vamos a empezar con esto, por ejemplo, altavoz. Bien, ya tenemos todos los componentes colocados y ahora ya vamos a colocar lo que es la placa, pero
primero tendríamos que soldar lo que es el cable que viene también con el kit, desde el punto que ya hemos preparado, lo tenemos aquí en el cable flex, al punto Q12B, es este de aquí. Vale, no sé si veis la imagen, pero bueno, ahora haré una imagen un poquito ampliada aquí arriba. Y pues nada, cogemos, si queremos lo dejamos aquí, hacemos uso del soldador o cutting. Soldamos en el punto. Y ahora soldaremos en el otro extremo. Bien, pues ya lo tenemos. Ahora damos la vuelta. Y vamos a conectar lo que es la pantalla. Ahora con mucho cuidado lo vamos a ir llevando al sitio. Bien, ya lo tenemos. Ahora cogemos los tornillos para fijar lo que es la placa. Bien, le ponemos la pestañita del botón de encendido. Llevamos la carcasa al sitio, viendo que todo está bien. Y por último ya colocamos los tornillos que nos quedan. Cogemos el último tornillo que nos queda, lo colocamos en el zócalo de la batería. Añadimos también la batería, cerramos. Bien, ya una vez montada por completo nuestra consola, nuestra Game Boy Advance SP, tocaría pues hacer la prueba como siempre para ver si todo ha salido correctamente. Encendemos. Podemos ver que va perfectamente el botón de iluminación gracias a este modelo que es el IPS V2, que tiene hasta 10 niveles. Vamos a contarlos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Efectivamente, pues ahí lo tenemos, todo ha salido perfectamente. Ahora tocaría pues ya deciros lo de siempre: si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta, que no cuesta absolutamente nada, y con esos pequeños gestos podremos seguir día tras día aquí con todos vosotros trayendo nuevos tutoriales. Así que un servidor, José Luis Atienza, se despide, pero eso sí, hasta el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.